Ya, bien. Buenos días a todos. Vamos a tener esta ya es la cuarta semana de clases. Ahora tenemos nuestra clase de administración extravascular. Ya habíamos dejado algo avanzado primeramente. Y la idea es poder desarrollar todo el trabajo que teníamos puesto para administración extravascular, que igual no es tanto, pero yo creo que de todas formas nos va a tomar todo el bloque horario. Y bueno, eso, Sofía me está mandando una pregunta y quería también abrir la jornada de hoy con preguntas que tuvieran de la materia de las clases pasadas o preguntas que tengan respecto de los controles o la prueba. Entonces, antes de responder alguna que puedan hacer, el primer control ocurre mañana, ¿cierto? Este control va a considerar el contenido de los seminarios 1 y 2. Esto quiere decir todos los ejercicios que vimos del seminario 1, o bueno, todo el espacio de ejercicio, porque no vimos todos los ejercicios que ofrece la guía, ¿no? Pero todos los ejercicios que están en ese espacio del seminario 1, de los temas iniciales, bolus intravenoso, tratamiento de datos de plasma y orina, más la infusión, el tema de infusión que viene mañana. ¿Ok? El tema 3 es administración extravascular con datos de plasma y orina. Eso ya es parte del próximo control. ¿Ok? Entonces, el contenido del control de mañana es el seminario 1 y el seminario 2. Respecto de la prueba misma, del control mismo, van a tener el seminario, por lo general cursamos hasta las 11 de la mañana o tal vez un poco pasado, y entonces desde el módulo tareas se va a activar la entrega de su documento en Word de respuesta, más la planilla Excel que utilizaron para desarrollar los ejercicios que se les presentan. Entonces, recuerden que su entrega tiene que consistir en estos dos archivos por lo menos. Se abre a las 11 de la mañana y la entrega cierra a las 11 de la mañana del día siguiente. Tienen 24 horas para responder. De todas formas, lo que está intencionado, y así es como lo hacíamos en la presencialidad, ¿no? Lo que estaba intencionado era que terminábamos el seminario del día y en la última hora o hora y cuarto que había, se hacía un control como el que van a tener presencial, ¿no? Como el que van a tener que hacer mañana. Solo que ahora juntamos dos temas para que no tengan tantas evaluaciones a lo largo de la semana. Entonces, ojalá ocupen entre 11 y 1 de mañana para desarrollar todo el seminario. Lo pueden entregar ahí mismo si sienten que están listos. Pero va a estar abierto 24 horas a partir de las 11 de la mañana, ¿ok? Sofía me pregunta si la prueba A1, bueno, tenemos solo una A, entonces la prueba A del curso es online y no, va a ser presencial en la semana 15, ¿ok? Y tenía la sensación de que estaba así puesto en el anuncio de la Secretaría de Estudio de la prueba. Si no, no lo definieron correctamente, ¿no? Pero cuando lo revisé me parecía que estaba así. Profe, si sale en CES, solo que no sale la hora. Pero está para Ah, semana pero 15. HCL, en vez de Sí. ácido ¿Qué clorhídrico, significa es horario de eso? clase. Ah, ya. Sí, Yo nunca supe lo que significaba eso. HCL, claro, no es el ácido, es horario de clases. Para que no se confundan. Ok. Ah, pero claro, aparece online, tiene razón. No, esto nosotros lo solicitamos con tiempo, que fuera presencial. Va a ser presencial y entonces se va a rectificar eso y van a aparecer salas de clase. ¿Ok? El día miércoles, que es el horario de seminario. Sí, será en marzo. Por lo menos no la primera semana de vuelta de marzo. Yo lo lamento por esas pruebas que es la primera semana de vuelta de febrero, sino que va a ser la segunda. La semana 14 va a ser nuestras actividades recuperativas. ¿Ok?
y algunos trabajos prácticos que no pudimos agendar durante esta primera tanda de 4 sesiones tuvieron que quedar para la semana recuperativa, pero son los menos. ¿Ok? No, sobre la materia, Belén pregunta, de todas formas esto va a estar anunciado, ¿eh? La idea de que nosotros controlemos disolución en el trabajo práctico y toda la parte farmacocinética a través de los seminarios es sacar de la prueba todo ese contenido. Entonces, en la prueba A va a ir el contenido de todas las clases que vengan después del último tema de seminario de farmacocinética. ¿Ok? Eso es mirando el calendario hasta la semana 8 tienen el último contenido de farmacocinética, que son los modelos no compartimentales, y luego empieza toda la parte de bioequivalencia y equivalencia terapéutica. Lo otro que no quedó controlado en los seminarios fueron algunos aspectos de disolución, que van a estar explicados en el temario que les publiquemos, y la primera clase, donde se les presenta el contexto de tracto gastrointestinal y cómo las propiedades fisiológicas y patológicas del tracto gastrointestinal podrían tener implicancias en farmacocinética y aspectos biofarmacéuticos. ¿Ok? Entonces, en esencia, es todo lo que no se cubrió en los seminarios, o sea, restar toda la parte farmacocinética, y de la parte de disolución, el tratamiento de datos no va, pero va a algunos aspectos como más generales, globales de la disolución, y creo que interpretación de tablas también va. D'Angela. Profe, acuérdese que hay una clase que no pasó, que era la de biodisponibilidad, parece. Que quedó ahí pendiente, como que subió el power, pero al final nunca la hizo. No la cubrimos, sí. Claro. Sí, la parte de factores tecnológicos creo que no, esa parte no la pudimos desarrollar completa. Lo voy a tratar de meter en las próximas semanas. Yo tengo clases esta, la otra y ya, tal vez lo consideremos en la próxima semana. La próxima semana tenemos modelo de 2 compartimentos, que eso termina mi parte de farmacocinética, y ahí a lo mejor podamos pasar esos contenidos que quedaron pendientes de la clase o de los factores tecnológicos, que no lo desarrollamos completo. ¿Okay? Profe, tengo otra duda del control de mañana. Se supone que es grupal. Es ¿Cómo es el grupal. tema de las entregas? Es con el grupo de trabajo de bioequivalencia, ¿cierto? Sí, sí. Creo que ustedes ya pueden ver la forma de entrega de la tarea del trabajo de bioequivalencia, o todavía no. Porque no sé si lo han hecho así en algunos otros cursos. A ver, ¿está publicada? Sí, está publicada. Cada grupo tiene... aquí. No está publicado lo de los informes del trabajo Ya. de disolución. No está lo de la... No, pero yo no Ya. hablo del trabajo de equivalencia, sino del control. No, sí, era para explicarle cómo se ve. En la plataforma de Ah, ya. cursos va a aparecer cada uno de los grupos con los integrantes del grupo, entonces cualquier miembro del grupo puede subir estos 2 archivos a nombre del grupo. No es necesario que cada uno de los integrantes lo tenga que subir. ¿Sí? ¿Eso era su duda o no? Sí, gracias. Ya. Ya. Bueno, comencemos con el contenido y de todas formas, si tienen dudas, vamos a tener el break sobre la hora y después hacia el final también podemos resolver otras dudas que les surjan durante la sesión. ¿Ok? Vamos entonces a continuar con lo que habíamos iniciado de administración extravascular. Lápiz. Ya. La clase pasada habíamos logrado avanzar con como las primeras nociones, ¿no? Situarnos en el espacio de qué tipo de forma de administración esto es, y la principal diferencia era
esto, ¿no? Que teníamos la etapa de absorción, a diferencia del bolus intravenoso y de una infusión. En el caso de la administración extravascular, la dosis se está administrando fuera del sistema circulatorio, en el tracto digestivo, en el escenario que estamos analizando, ¿eh? Pero si se fijan, extravascular quiere decir cualquier ruta que esté fuera de la circulación, y farmacocinéticamente esto incluso podría incluir, por ejemplo, administración intramuscular, porque la etapa de absorción, en ese caso podría simular el proceso de difusión desde el músculo hacia los capilares. Farmacocinéticamente son aquellas que se ven así, ¿ok? Esto es concentración en el tiempo. Entonces, no sé, administración nasal, pulmonar, bucal, rectal, todas aquellas que dispongan el fármaco, el medicamento, fuera de circulación y cuyo objetivo sea alcanzar la circulación sistémica, van a tener formas de la curva de concentración plasmática en el tiempo como la que vemos acá. Nosotros analizamos la ruta de administración oral porque es como el escenario más frecuente al que nos vemos enfrentados, ¿no? Como farmacéuticos y en la industria farmacéutica de la misma forma. Pero sepan que el tratamiento de datos y la lógica farmacocinética aplicaría de la misma forma para administración pulmonar, por ejemplo, o tópica, pero con un objetivo de llegar a circulación sistémica. Para que dejen eso como grabado, por si alguna vez eventualmente es relevante para su análisis farmacocinético. En el caso de la administración oral, además tenemos el proceso de desintegración, disolución o liberación, o liberación. Recuerden que hay algunos comprimidos que nunca se desintegran, pero liberan el fármaco, hay otros que se desintegran muy rápidamente, pero el fármaco todavía está sin disolver, y la disolución toma más tiempo que la desintegración. Esos eventos informan la parte temprana del proceso de absorción y la velocidad del proceso de absorción. ¿Ok? Bueno, en términos de comparación, los gráficos son bien distintos, uno de bolus intravenoso y uno de administración extravascular. Básicamente porque uno parte desde el 0,0 o tal vez un poco desfasado en el tiempo, si es que hay una latencia. Pues piensen que uno se toma un comprimido y tiene que empezar a desintegrarse, por ejemplo, y que la desintegración tome 10 minutos, y recién ahí empieza a haber fármaco en solución, y recién ahí el fármaco en solución es el que puede ser absorbido. Pues. Entonces, o partimos de 0,0 o partimos un poco desfasado, no sé, 5 minutos, 10 minutos, adelante, en lo que se llama tiempo de latencia, por este proceso de disolución. Pero siempre es de abajo hacia arriba, como muestran estas figuras, ¿cierto? De abajo hacia arriba versus la administración intravenosa, que es siempre una pendiente hacia abajo o una modificación de velocidad hacia abajo porque solo vemos el proceso de eliminación. Recuerden que seguimos analizando el escenario de un compartimento donde asumimos que el proceso de distribución ocurre de manera instantánea. ¿Ok? Entonces, cinéticamente lo que observamos es una pendiente, está acá en el otro gráfico, si ponemos acá logaritmo natural de la concentración en el tiempo y transformo estos datos, esto se veía así, ¿cierto? Y la pendiente de esto era menos K. La constante de eliminación global, ¿cierto? Acá, en estos datos, estas pendientes que se ven acá, también son menos K1, le voy a poner, no, eso puede confundir.
poner, no, esta pendiente menos K y esta otra pendiente menos K prima, solo para ilustrar que es una constante eliminación distinta, pues estos son dos escenarios de administración extravascular diferentes. ¿Ok? Pero bueno, para identificar si es extravascular o intravenoso, claramente es que uno parte de abajo hacia arriba con un pic de concentración y luego eliminación versus un sistema donde solo hay eliminación. Habíamos hecho este desglose de cómo se llegaba o cómo se pensaba respecto de la biodisponibilidad, o expresado así aquí como la fracción de biodisponibilidad, no el porcentaje de biodisponibilidad, ¿no? Y esta figura ilustra un poco de una ingesta de 10 moles o 10 moléculas, cómo se llega a un total de 6 que llegan a la circulación sistémica. Entonces hay eliminación por excreción biliar, eliminación en la pared del intestino, eliminación en el hígado, y luego finalmente solo 6 de los 10 iniciales llegan a circulación sistémica y eso resulta en una fracción de 0,6 o en un porcentaje de biodisponibilidad del 60%. Y ese término eventualmente llega a la ecuación que describe el modelo. Y antes de presentar la ecuación, les vuelvo a presentar el esquema de las cajitas. Tenemos solo un compartimento, el compartimento central del lumen del tracto gastrointestinal. Tenemos la dosis del fármaco y desde ahí ingresa con esta constante de absorción. Y acuérdense que en la ecuación diferencial, como el proceso de absorción contribuye a que se produzca un aumento de la concentración en el central, le asignábamos el signo positivo al proceso responsable o al proceso modificado por la constante de absorción, y a la K de eliminación o la K mayúscula principal sigue aportando negativamente a la concentración plasmática, entonces tenía ese signo negativo en esta ecuación. Y haciendo los reemplazos, porque esto está expresado en términos de cantidad en el lumen del tracto gastrointestinal, entonces haciendo el reemplazo por la cantidad en el central e integrando se llegaba a esta expresión general, ¿cierto? Que cuando considerábamos el volumen de distribución y se divide entonces la dosis, esto, X0, por el volumen de distribución, podíamos expresarlo en términos de concentración. Cuando se divide la cantidad por el volumen de distribución, lo podemos expresar en términos de concentración, y en realidad no cambia nada más que aparece el volumen de distribución acá dividiendo en este factor pre-exponenciales. Esto es una ecuación biexponencial, porque hay dos términos exponenciales, hay dos constantes en esta ecuación, la K mayúscula y la constante de absorción, y este término exponencial, recuerden que incluye información como las constantes, la dosis, ya, las constantes Ka y K, la dosis acá en X0, y la biodisponibilidad expresado por F, o la fracción de biodisponibilidad. Oh. Ya. Gracias por responderle a Omar, no había cachado lo del chat. Eso, ¿ok? Este término preexponencial entonces incluye todas estas informaciones. Ahora, a partir de eso, es que yo les había anticipado que la forma de resolver esto era a través del método de los residuos, ¿cierto? El método de los residuos, fíjense que, a ver, esto es una... Aquí hay que poner un logaritmo natural ahí, porque esto es
esta escala, el eje Y, está en escala logarítmica. Entonces, yo prefiero que se exprese como logaritmo natural de la concentración plasmática, como para que quede claro que ese eje es logarítmico, el eje Y es logarítmico. Y el tiempo avanza normal. Entonces, cuando teníamos esta transformación del eje Y, la curva que normalmente se ve, la curva que normalmente se ve como un ascenso y después una disminución exponencial, se transforma a lo que vemos en la figura, ¿cierto? Un ascenso hasta un pic de concentración y luego una fase de eliminación o descenso en lo que aparentemente es una recta. Pero recordemos que es un gráfico semilogarítmico, donde el eje Y está en escala logarítmica. Entonces, de manera convencional, es decir, porque hacemos una convención para asumir esto, siempre vamos a pensar que, no sé si está más adelante, pero lo vamos a decir acá, que la constante de eliminación es mucho más chica que la constante de absorción. ¿Ok? Y eso nos lleva a entender que esta fase tardía está principalmente influenciada por la constante más pequeña, la constante más lenta en una ecuación multiexponencial. ¿Ok? Entonces, en esta ecuación multiexponencial, la constante más chica es la constante de eliminación. Por lo tanto, la constante que gobierna esta fase es la constante de eliminación. ¿Ok? Como esto es así, como la constante de eliminación es la responsable de la fase tardía, lo que hacemos es extraer la información de eliminación en estos últimos puntos y con eso después extrapolar puntos a la región de absorción y a través de calcular la información residual entre el punto proyectado y el punto de concentración plasmática es que calculamos de la constante de estos residuos, de esta pendiente, sacamos la constante de absorción. ¿Ok? Por eso se llama método de los residuos, porque se tiene la fase de eliminación, de donde sacamos la constante de eliminación, se proyecta esa fase de eliminación como si esos puntos tendieran a un bolus intravenoso, hacia el eje Y. Y de esa proyección se calculan las diferencias o los residuos, y por eso se llaman los residuos. Se calculan las diferencias con los datos de concentración plasmática. Se grafican esos datos residuales y de la constante o la pendiente, es una regresión exponencial, entonces digámosle mejor constante, porque pendiente siempre lo asociamos a ecuación de la recta. De la constante negativa, por la cual descienden esos residuales, se obtiene la constante de absorción. Y teniendo la constante de absorción y de eliminación, podemos desglosar toda la información que está acá en el intercepto. De inmediato les voy a decir que en la guía, cuando empiecen a desarrollar los ejercicios de la guía, a menos que nosotros lo explicitemos distinto en el ejercicio, F o la biodisponibilidad la vamos a asumir como 1, ¿ok? A menos que digamos la biodisponibilidad de este medicamento es 70%, 50%, 30%. Si no hay ninguna mención respecto de F, asumimos un F mayúscula de 1. Pero van a tener la dosis, las constantes, van a poder sacar entonces el volumen de distribución, etc. Ya. Antes de avanzar, quiero como mostrarles con datos cómo uno haría el procedimiento de un método de los residuos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a
Vamos a la guía. Y de la guía voy a tomar el primer ejercicio, el ejercicio 25. ¿Ok? Dice, cuando se administra una dosis oral de 100 miligramos de un fármaco a un grupo de voluntarios, se obtienen los siguientes datos plasmáticos promedio y una tabla de concentración plasmática versus tiempo, y preguntan cuál es el modelo compartimental que mejor define el comportamiento de este fármaco. Vamos a ver esa primera respuesta, que cómo la podemos identificar de manera gráfica cuando cambiamos el eje Y. ¿Cuál es el tiempo medio de eliminación? La vida media de eliminación siempre la vamos a calcular con la constante de eliminación. ¿Y cuál es la velocidad de absorción del fármaco? La Ka. Calcular área bajo la curva total. Vamos a retomar eso más adelante en la clase, cuando lleguemos a esa parte. Y si es que hay un deterioro de la función de eliminación, vamos a ir o eso lo vamos a dejar en realidad para el seminario, porque creo que tenemos hartos otros elementos que cubrir. Pero sí, quiero que hagamos el procesamiento de datos, o que lo vean por lo menos una vez desarrollado, que quede grabado y después lo puedan consultar cuando se pongan a trabajar en los ejercicios de este seminario. ¿Okay? Entonces, copio la tabla de datos, me voy a un Excel, ya había avanzado un poquitito esto, voy a hacer otra. Vamos a llamar a esto ejercicio 25. ¿Están viendo el Excel, cierto? Excel, sí. Sí, profe. Ya, gracias. Voy a pegar los datos. Esta vez me avispé y le puse que reconociera las comas como separador decimal. Ya me aburrí de escribir tanto, ¿no? Ya, agarramos entonces los datos, insertar, un gráfico de dispersión, recuerden, y se ve un poco raro este primer ascenso. Seguramente no nos dé un buen R cuadrado en la fase de absorción, pero vamos a hacer el ejercicio igual, por cómo se ve esta progresión, ¿no? No se ve como una curva suave, como si se ve en esta fase de eliminación. Pero bueno, menos elucubración y cambiemos el eje a eje logarítmico. Acuérdense que cuando transformamos ejes a expresiones logarítmicas, todos los datos que tengan 0 no van a poder ser proyectados. Pues entonces el primer dato, el 0, 0, no va a quedar proyectado acá. Ya. La primera pregunta, recuerden que decía, se las leo de nuevo, ¿cuál es el modelo compartimental que mejor define el comportamiento, de este fármaco? Al respecto, modelo compartimental quiere decir si es de uno o más compartimentos, entendiendo que ya les dijimos que esto es una administración oral, entonces ustedes saben que esto no es intravenoso, no es una infusión. ¿Cómo identificamos si es que es de uno o dos compartimentos? Si es que yo trazo una línea a partir de los últimos datos, pensemos que esa línea está bien trazada, me disculparán, más difícil, pero si no hay datos en el pic de concentración por sobre esta línea proyectada de la fase de eliminación, entendemos que es un compartimento porque no estamos observando el proceso de distribución. Acuérdense, un compartimento significa que el proceso de distribución ocurre de manera instantánea, ¿cierto? Si ocurre de manera instantánea, cinéticamente no lo vemos en los datos y solo vemos que el proceso de absorción después cursa hacia la fase de eliminación, sin pasar por la fase de distribución. ¿Cómo se ve un gráfico cuando sí hay fase de distribución visible? Voy a poner un poco más acá. Tenemos logaritmo de la concentración plasmática en el tiempo. Tenemos el crecimiento hasta un pic, un descenso rápido y luego una línea de tendencia. Creo que voy a ver si dibujándolo de nuevo me queda mejor. Ahí mejor. Ya. Entonces,
trazo una línea de tendencia desde la fase de eliminación. Entonces tomo acá y empiezo a dibujar hacia el eje Y. Y acá claramente el pic de concentración y algunos datos más quedaron por sobre esta proyección de la fase de eliminación. Eso quiere decir que en esta región estamos viendo la contribución combinada del proceso de distribución con el proceso de eliminación. Y tanto el proceso de distribución como el de eliminación se encargan de sacar fármaco de la sangre, porque en la distribución salimos del compartimento central hacia el periférico. Entonces, disminuye y aporta con signo negativo al proceso. Y la fase de eliminación ya sabemos que se encarga de eliminar del central hacia afuera. Entonces, tenemos dos procesos que contribuyen al proceso de descenso de la concentración plasmática y por eso vemos una bajada más rápida, puesta como pendiente más rápida. Y luego se alcanza el equilibrio de distribución y entramos en esta fase de eliminación de, voy a poner así, eliminación, que es característico, ahí dice eliminación, que es característico de, en un modelo de 2 compartimentos, la fase más tardía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identificar? ¿Cómo es uno distinto del otro? Tenemos que en un modelo de un compartimento proyectamos la fase de eliminación y ningún dato queda por sobre esa línea proyectada. Un compartimento. En 2 compartimentos tenemos la proyección de la fase de eliminación y el pic y algunos datos más quedan por sobre esa proyección. Y eso es porque la fase de distribución tiene este descenso más pronunciado antes de entrar a la cinética de la fase de eliminación. ¿Ok? Eso responde a la primera pregunta. Luego, dice el tiempo medio de eliminación y la velocidad de absorción. Eso lo vamos a abordar con el método de los residuos. ¿Sí? ¿Alguien habló? Es que me queda la duda, ¿cómo la única forma de ver eso si es de 1 o 2 es trazar una línea? No se puede ver como de una manera, no sé, que el gráfico te genera una línea automáticamente como se estudiaba con otro modelo. Efectivamente, El otro trazando una modelo, línea. Trazando una línea. claro, porque Agarra papel y lápiz, o bueno, una regla ahí, imaginariamente lo visualiza. De todas formas, los datos que nosotros le entregamos muestran claramente este evento de acá, como ese hombro por sobre la línea proyectada. ¿Cómo se hace en la práctica? Que yo creo que es más relevante tal vez, si es que alguna vez alguno de ustedes trabaja en análisis de datos farmacocinéticos. La idea de hacer modelos farmacocinéticos, volviendo como a las primeras clases cuando hablamos de esto y la justificaba de por qué teníamos que estudiarlo, por qué era tan importante, es que estos modelos nos entregan herramientas numéricas que después nos permiten predecir el comportamiento que yo obtengo en este grupo de pacientes. Cuando vengan más pacientes, yo voy a poder predecir cómo va a progresar la concentración en este nuevo paciente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hace uno en la práctica? Cuando tiene todo el pool de datos. Inicialmente, lo que uno tiene es solo esto. Nada más, parte de ahí. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el modelo farmacocinético que mejor describe este sistema? Lo que uno hace en la práctica es tomar software que toman todos estos datos y le hace un ajuste a una infinidad de modelos cinéticos. Nosotros estamos viendo los compartimentales, pero luego van a ver los modelos no compartimentales, que también son parte de las aproximaciones que tienen estos software. Entonces, el software le entrega modelo 1, su R cuadrado, modelo 2, R cuadrado, modelo 3, R cuadrado, modelo 4, R cuadrado, y luego, y aquí es donde ustedes aportan desde su entendimiento de la farmacocinética en el contexto de análisis de fármacos en sangre, porque para el software son puros números nomás, y corre regresiones contra distintas ecuaciones. Ustedes le tienen que dar sentido.
¿Cómo después deciden cuáles son los mejores modelos? Bueno, van a la literatura, ven moléculas similares o la misma molécula si tiene algo reportado en términos de modelos compartimentales o no compartimentales. Y si es que de uno, dos o más compartimentos, también lo van a poder encontrar en la literatura o tal vez hacer algo de sentido, pues, si, dependiendo de las características físico-químicas de la molécula, tiene sentido o no pensar en un compartimento versus dos o más compartimentos. Para efectos de este curso y los seminarios y cómo ustedes enfrentan la guía de ejercicio, el ejercicio es gráfico, es mirar los dos gráficos y ver si es que está o no este como hombro que ya tengo ultra rayado acá, esto que está acá, ver si existe o no. Y después, bueno, si lo ven, o lo ven muy tenuemente, siempre tienen la opción de hacer los dos tratamientos, los dos tipos de tratamiento de datos. Una vez que ya lo saben hacer, no es tan lento hacer en Excel. Entonces, ahí pueden comparar qué modelo explica mejor, cuál de los dos modelos le entrega un mejor R cuadrado. Pero bueno, en la práctica clínica, como le digo, esto se hace con software que hacen los ajustes cinéticos. Yo al final de estas diapositivas siempre les pongo el software que enseñamos en los cursos avanzados del doctorado o el magíster, el PK Solver, que funciona bien, es gratis, se inserta directo en Excel y contrasta muy bien con los modelos que tiene para simular, pero llega hasta cierto nivel de análisis farmacocinético y a modelos más complejos no los tiene incorporados en el paquete. Responde todo eso a su pregunta, ¿no? ¿Aló, D'Angela? Es mucha información, pero de a poco. Ya. Pero bueno. O sea, entendí lo básico, por lo menos, o sea, como lo más general. De ahí ya el tema de los análisis como con otros Excel, ese tipo de cosas, yo creo que es más como práctica. Exacto, exacto, pero para efectos del curso y los seminarios, que yo creo que igual es relevante para la ansiedad de ustedes, es gráficamente mirar estos gráficos que se generan a partir del análisis de datos y ver si es que pueden identificar una sola pendiente o un solo proceso de eliminación o esta curva inicial de distribución y luego la eliminación. Los datos que les inventemos, que les mostremos, nunca van a ser como para... O sea, claramente se va a poder identificar eso, ¿no? Los vamos a dejar ahí como en la duda de ¿será o no será? Una forma de borrar todo en la pizarra. Ya. Bueno, voy a volver acá a estos datos. Acá. Ya. Método de los residuos. Me voy. Ya, el método de los residuos era trazar una línea que pase por la fase de eliminación y trace una línea proyectada hacia la fase de absorción. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? La forma más sencilla que yo usualmente ocupo y les enseño para hacer acá es añadir una nueva serie al gráfico. Hacen botón derecho sobre el gráfico. Yo estoy explicando todo esto para que quede en la grabación, pero ya en el seminario vamos a poder hacer esto paso por paso y lo vamos a poder como mostrar en detalle. Pero bueno, en la explicación, botón derecho sobre el gráfico, seleccionar datos, va a aparecer esta ventanita donde ya está la serie inicial, concentración plasmática versus tiempo. Voy a añadir una nueva serie que le voy a llamar concentración de eliminación. ¿Ok? Y los valores de X van a ser los últimos, miren, ahora lo voy a hacer con los últimos 5 para mostrarles algunas diferencias que se van a ir visibilizando. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Seleccioné los últimos 5 valores de X, que serían estos del tiempo en horas, y los últimos 5 valores de Y que se corresponden con esos datos de tiempo. Y ahora aparece esta segunda serie, le pongo OK y aparecen estos puntos naranjos. Ahora sobre estos puntos naranjos yo puedo hacer la regresión, añadir línea de tendencia sobre solo esos puntos y convertirla exponencial. Entonces fíjense que se ajusta bien, le pasa súper bien a estos últimos 5 puntos.
Un error que he observado que a veces cometen ustedes es que toman la serie completa y a esta serie le hacen regresión y, bueno, como esto tiene datos en cero, no podemos hacer la... Voy a sacar el dato 00. Ya, lo que voy a hacer. Agregar línea de tendencia a la serie azul completa, exponencial. Y fíjense que la línea azul, bueno, por supuesto que tiene apariencia de recta en una escala, en un eje y logarítmico. Pero pasa súper mal a través de todos los datos, porque, bueno, esto no tiene sentido. No tiene sentido tomar todos los datos y hacer una regresión con todos los datos. Usted no lo haga. Entonces, volvemos acá, la línea naranja. Tomé los últimos 5 puntos, voy a poner la ecuación y el R cuadrado en el gráfico. Vamos a ver. Y tengo que un intercepto, 5,8, o un término preexponencial, y un exponente, e elevado a menos 0,083. Esa es la constante de eliminación. ¿De dónde viene esto? Voy a traer una ecuación para acá. Esta ecuación. Miren, esta ecuación la podemos escribir también como esto. Así, concentración plasmática, un intercepto o término preexponencial y estas dos términos exponenciales. Entonces yo les dije que el consenso, lo que vamos a entender como el punto de partida de análisis, es que la constante de absorción es mucho más grande que la constante de eliminación. Entonces, ¿qué pasa cuando el tiempo avanza y el tiempo crece y empezamos a analizar los tiempos más tardíos? Como este término, el término de la constante de absorción es grande, les dije que absorción es mucho más grande que la K de eliminación, o la K de eliminación es mucho más chica que la K de absorción, ¿cierto? A tiempos grandes, por ejemplo, 12 horas, 18, 24, 36 o más, como este número Ka es tan grande, multiplicado por tiempos grandes va a dar un exponente muy grande. Y E elevado a un número negativo muy grande, ¿a qué tiende? ¿A cero? A cero, gracias. Tiende a cero. Entonces, por eso, cuando les digo que los tiempos tardíos expresan la variación de concentración plasmática producto de la variación de la eliminación, es por esto. Porque en tiempos tardíos, la expresión se reduce a esta expresión y 5,8 va a corresponder a este I y ese 0,083 corresponde a la K. ¿Ok? A la K de eliminación. Entonces, ¿sí? O sea, que tengo una duda con respecto al eje Y ahora. ¿Ya? Si influye que este sea, porque vi que en el Excel está en base al logaritmo de 10. Si es que, Sí. si es que después que como transformar el exponente por el 2,03 o multiplicar Sí. o algo para claro, llegar al Buena pregunta. No tiene ninguna influencia en cómo se muestran los datos. Si lo hacemos en base 10, o lo hacemos en base E, o lo hacemos en cualquier base. ¿Cómo está puesto? Acá está, creo que como base 10. Lo único que va a cambiar es cómo se observa el gráfico. ¿Se fija o no? Que está cambiando como cuán grande o chico es el eje al final. 7.
pero no están cambiando ni los números proyectados, porque estamos cambiando solo el eje, como los números que se proyectan ahí. Pero no están cambiando ni el número del eje Y, el número propiamente tal, ni los números del tiempo. Entonces lo único que hacemos es cambiar cómo se proyecta, si como más chato o más estirado, pero el número de base que ustedes elijan, si es 10 o cualquier base, no modifica nada el análisis que estamos haciendo, porque lo que ustedes no hacen es transformar estos datos al logaritmo de la concentración. Eso hacíamos antes, cuando trabajábamos esto en papel y lo querían graficar y las calculadoras no podían hacer regresiones exponenciales. Hace tiempo ya, desde que yo empecé a enseñar el curso, que las calculadoras hacen regresiones exponenciales, entonces no tiene sentido transformar concentración plasmática al logaritmo de la concentración plasmática porque las calculadoras ya lo podían resolver. Y ahora con la herramienta en el Excel ya sí que completamente obsoleto transformar al logaritmo de la concentración. ¿Para qué? Eso. Entonces la base del logaritmo con el que proyecten da igual. Estoy poniendo intercepto, K de eliminación 0,083. Y al tiro podemos hacer el tiempo de vida media de eliminación. Acuérdense que es el logaritmo natural de 2 partido por K. Y ahí tenemos 8,35 horas, porque esto es horas a la menos 1. Y el intercepto se mide en datos de concentración plasmática. Este primer intercepto. Lo estoy dejando enunciado nada más aún, pero y lo voy a escribir como intercepto de la fase de eliminación, solo para que identifiquemos que van a existir siempre dos interceptos. ¿Ok? Por ahora lo estoy enunciando nomás porque en esta parte del ejercicio quiero que nos enfoquemos en cómo aparecen las dos constantes de eliminación. Perdón, las dos constantes, la de eliminación y la de absorción. Ya. ¿Dudas sobre esto? Lo que hemos conversado hasta ahora. Porque ahora voy a pasar a la siguiente fase del cálculo. Yo les dije que una vez que teníamos la fase de eliminación, teníamos que hacer una línea proyectada hacia acá. ¿Cierto? Y la diferencia entre esos datos iban a ser los residuales y el gráfico de esos residuales me daba la constante de absorción. Entonces, lo que tengo que hacer es poner la concentración proyectada. Concentración proyectada. Y esto va a ser, acá, igual a el intercepto, voy a fijar eso con F4, por E elevado a menos K, lo voy a fijar con F4, por el tiempo. Todos estos datos están definidos por esta ecuación, que era esta ecuación. ¿Ok? Todo este pool de datos están definidos por esa ecuación que son la misma. Abajo está como la ecuación conceptual y arriba está la ecuación numérica para este ejercicio específico. ¿Ya? Entonces, la concentración proyectada es proyectar la fase de eliminación. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Voy a mostrarles eso acá. Voy a agregar una serie ahora. En el mismo gráfico, botón derecho, seleccionar datos y voy a agregar la serie de concentración proyectada donde los valores de X van a ser los tiempos y los valores de Y van a ser las concentraciones que calculé. Y fíjense que aparece esta línea gris que parece pasar por los puntos naranjos y está bien modelado por la línea naranja y después se proyecta hacia el eje Y, a cada uno de los mismos tiempos que provienen de la fase de absorción. ¿Ok?
Y ahora entonces tengo que ¿Profe? calcular, ¿sí? Oh, disculpe, pero los puntos, los últimos 5 puntos no deberían ser como muy iguales. O sea, se ve que son como súper parecidos, pero no deberían ser iguales porque en base a eso fue que obtuvimos la recta, ¿o no? O sea, la Claro, ecuación. sí, sí, de acuerdo, pero fíjense que el r cuadrado es bueno, pero no es Ah, 1. eso nos da el error. Claro, si el r cuadrado fuera 1, lo que usted supone Sí, tendría que ocurrir sí o sí, los puntos deberían coincidir y no deberíamos ver ninguna silueta del punto naranjo. Pero ah, como ya, ya. no es una regresión perfecta, hay desviaciones. Entonces, los puntos de la regresión no coinciden exactamente, son súper cercanos, efectivamente, pero no Sí. coinciden exactamente, ¿cierto? Ahí como que se ve esa silueta por debajo, pero muy parecido. Ah, ya, entiendo. Gracias. Ujú. Ya, hicimos la concentración proyectada y ahora hay que calcular las concentraciones residuales, ¿ok? Entonces, algo que todavía no hablamos es qué puntos considero para qué rango de análisis. Porque yo al inicio hice esta proyección de los datos en naranjo, a ver si la apunto y le puedo hacer clic a los de abajo. Ahí. Fíjense que acá tengo pintados los últimos 5, pero el punto 6 todavía no está en el pic de concentración y también parece estar en la misma tendencia. ¿Qué pasa si yo lo incluyera? Lo voy a tomar para ver cómo se modifican los datos. Si yo lo incluyo, la K de eliminación me cambia de 0,083 a 0,081, el intercepto de 5,8 a 5,48. ¿Lo puedo usar? ¿O hay alguno de los dos que sea más correcto? Para efectos del análisis de sus evaluaciones, que es este es el criterio que yo sé que a ustedes les interesa tener bien claro como para saber que no se están equivocando cuando seleccionan. Y en realidad, tomar los últimos 3 puntos, o los últimos 4, los últimos 5, los últimos 6 en este caso, va a ser equivalentemente correcto. No tengo herramientas como para decirles no, eso no deberían tomarlo. Entonces, los mínimos que yo siempre les exijo y donde yo sí les voy a corregir equivocado es que nunca hagan una regresión con 2 puntos, por favor. Siempre que tengan información, tomen toda la información a la que le puedan confiar razonablemente. Yo acá hubiese tomado los 5 puntos o los 6 puntos, los 6 últimos o los 5 últimos puntos, para tratar de entregarle al modelo la mayor cantidad de información posible. Por eso no tomo los últimos 3 o últimos 4, porque yo veo por lo menos los últimos 5 muy bien en una misma tendencia, y los últimos 6, aunque ese nuevo punto entrega un poquito de variabilidad, igual está perfectamente en la misma tendencia. O sea, si ustedes tomaran 6, está perfectamente bien. Otra cosa clave para tomar puntos en la fase de eliminación es tomar desde el final hacia el pic de concentración. Es decir, no pueden no tomar el último punto, no pueden no tomar los últimos 2 puntos. Siempre toman el último y de ahí nos vamos aproximando hacia el pic de concentración dependiendo del volumen de datos que tengan. Si tienen 3 puntos antes del pic de concentración, toman esos 3. Si tienen 6, como acá, pueden tener un margen entre tomar 4, 5 o 6 puntos. Otro mínimo que sí les voy a exigir es que cuando tengan suficientes datos, no tomen el pic de concentración, porque el pic de concentración tiene información combinada, que está como muy difuso en el rango de el proceso de absorción con el proceso de eliminación. Entonces, si tienen 6 puntos después del pic, no tiene ningún sentido que tomen el punto de pic de concentración para hacer su fase de eliminación. ¿Ok? Entonces, eso respecto de la elección de puntos en la fase de eliminación. ¿Va a llevar esto a resultados distintos? Por supuesto que sí. Van a tener diferentes resultados de la K de eliminación. Aquí yo ya estoy mostrando 0,081 versus 0,083, que es lo que habíamos tenido justo anteriormente, ¿cierto?
Esto significa que, dependiendo del volumen de datos que ocupen, las resoluciones van a ser un tanto distintas, y eso es perfectamente normal. Entonces, cuando ustedes se contrasten con los resultados que aparecen en la guía, entiendan que si no les da el mismo número, no es que lo tengan malo, o no necesariamente que lo tengan malo, sino que para la resolución que le estamos ofreciendo ahí numéricamente, nosotros hacemos una elección de ciertos puntos, ¿no? Lo que no significa que esos puntos sean los únicos correctos, ¿ok? Si en la guía el resultado se consigue con 5 puntos, si ustedes tomaran 6, igual está correcto. Ya, eso respecto de la fase de eliminación. Ahora de la fase de absorción, nuevamente, si tienen suficientes puntos en la fase de absorción, no tiene ningún sentido que tomen el pic de concentración, porque nuevamente tiene información combinada. Y entonces puede resultar en un desvío de la pendiente de la fase de absorción. Toda esta vuelta larga es para decirles con cuántos puntos, con cuáles puntos yo voy a hacer el cálculo de los residuales. Entonces voy a tomarlo desde el 0,0 porque está entregado como información, pero les voy a mostrar a continuación, una vez que lo calculemos, les voy a mostrar cómo es distinto cuando no tomamos el 0,0. Entonces, la concentración residual siempre va a ser la diferencia entre los dos números. Y como la proyectada, fíjense acá que la proyectada siempre está, los puntos grises siempre están por arriba de los azules, que es concentración plasmática, voy a hacer la proyectada menos la concentración plasmática. Y voy a llegar hasta el pic, que está en... ¿Cómo estamos? 2,87. Lo voy a calcular hasta el pic, pero no lo... o mejor no lo voy a incluir para que no se confunda. Porque yo podría calcularlo en todos los puntos, ¿cierto? Pero lo voy a calcular solo hasta antes del pic de concentración y lo voy a graficar. Voy a añadir entonces una nueva serie que se llama concentración residual. Los valores de X son los que les corresponda a los valores de Y. Fíjense entonces que aparece esta línea amarilla, que pareciera ser una recta, no tan ordenada o limpia como la recta de eliminación, pero bueno, se ve una clara tendencia. Y si le hacemos botón derecho, añadir línea de tendencia y le pedimos exponencial, tenemos esta información. Fíjense en el R cuadrado cómo cambia dramáticamente. Y bueno, yo creo que se lo había comentado antes, pero ya lo voy a reenfatizar. Tenemos que salir de esa expectativa de un R cuadrado como si esto fuera una curva de calibración. Por las curvas de calibración uno puede esperar un R cuadrado cercano a 1, porque por el procedimiento y por cómo funciona la ley de Beer, por ejemplo, cuando ocupamos esa forma de detección, esperamos un R cuadrado cercano a 1. Pero acá, que tengamos un R cuadrado de 0,96, igual informa bien al modelo. Les dije que les iba a mostrar con el punto inicial, el 0,0, y dejen mostrarle cómo cambia el R cuadrado, sobre todo cuando lo sacamos. Fíjense cómo crece, el valor de K disminuye, y el intercepto también disminuye. Voy a hacer control Z, fíjense, 5,3 y 0,3 versus 4,8 y 0,27. ¿Ok? ¿A qué corresponde el 0,3? Esto es Ka. ¿Ok? Y bueno, en la guía Ka está puesto como a 0,306. Pero como les decía, esto podría variar dependiendo de los números que ustedes ocupen. ¿Okay? La guía dice modelo de un compartimento, en la respuesta del modelo, una vida media de eliminación de 8,25, y nosotros habíamos calculado 8,35, y una constante de absorción de 0,306, y nosotros tenemos 0,300. Eso.
¿Dudas? Sí. No me quedó muy claro por qué no se usaba el valor a la hora 7 y 9, que esos venían correspondiendo al pico, ¿no? Pero no me quedó muy claro por qué no se usaban. Ya, el pico de concentración lo voy a marcar acá. Ups. Es 7. El pic, por lo general, va a resultar en un puro punto, en un tiempo. A menos que dos tiempos muy seguidos entreguen el mismo dato de concentración plasmática. Pero, profe, y ahí el pico usted lo identifica porque es el valor azul que está más arriba, ¿cierto? Sí, pues, y si mira estos datos, es el número más grande, pues. Ah, ya, ¿verdad? Sí. Que es lo mismo que me dice usted, pues, el valor que está más arriba, solo que visualmente a veces, como cuando hay algunos que están muy cerca, no se nota tan claramente cuál es el que está un poquito más arriba. Pero después mira los números, y en los números, claro, pues, 265 más chico, 246 es más chico. Y la razón por la que no lo tomamos es porque los procesos cinéticos cercanos al pic de concentración están muy combinados, pues la constante de absorción o la velocidad del proceso de absorción se está equiparando con la velocidad del proceso de eliminación. Entonces, puede que nos desvíe la regresión. Y entonces, solo por esa razón, es mejor no tomarlo. Clínicamente, sin embargo, o cuando tienen pocos datos, que el escenario clínico es así, pues por lo general en el escenario clínico no tienen tantos datos como yo les estoy mostrando acá. Entonces, puede que en la fase de absorción solo tengan 2 datos y el pic. Y ahí, como yo les dije, nunca hagan una regresión con 2 datos, ahí tomamos el pic, porque no, aunque sea un dato sucio, en el sentido de que combina distribución con eliminación, es todo lo que tenemos para hacer la regresión. Entonces ahí sí lo tomamos. Si lo tomáramos acá, y déjenme calcularlo y añadirlo, tampoco cambia mucho, tampoco cambia dramáticamente el escenario. Pero si es que tienen suficientes datos antes, en este caso tenemos 4, 5 datos antes del pic de concentración, no tiene sentido tomarlo para arriesgar poner información que combina estos datos de concentración plasmática, o sea, perdón, de la fase de eliminación. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Profe, ¿Sí? a mí no me quedó muy claro que como que representa esa concentración residual, así como más experimentalmente. Experimentalmente no representa nada, es el método de los residuos, es un procedimiento matemático por el cual uno resuelve perfiles matemáticos que están gobernados por más de un término exponencial. Aquí lo estamos viendo con 2 términos exponenciales, pero cuando veamos 2 compartimentos vamos a tener 3 términos exponenciales. Y la forma en la que uno se aproxima como al desafío matemático de resolver esto es así, siempre va a haber un orden de constantes exponenciales. Entonces, acá el orden que conocemos es que la constante de eliminación es mucho más chica que la constante de absorción. Entonces, la última fase del proceso va a ser el proceso gobernado por la constante de eliminación. Y luego, para obtener estas concentraciones residuales o estos números residuales, es que hacemos la proyección de ese último proceso exponencial lento con la K de eliminación, lo proyectamos y calculamos los residuos de la fase de absorción. ¿Qué es lo que significa esto en los datos de absorción? Tal vez piénselo así. Cuando administramos el medicamento y ocurre el proceso de absorción, las moléculas que empiezan a aparecer en la circulación sistémica de inmediato comienzan el proceso de, distribución que se alcanza inmediatamente, pero las primeras que empiezan a aparecer también empiezan en el proceso de eliminación. Entonces, estos datos que están acá combinan lo que está ocurriendo con la velocidad de absorción, que es mucho más grande, entonces hay mucho flujo hacia la circulación sistémica, al mismo tiempo que hay un proceso de eliminación. Entonces, ¿cómo lo podemos pensar? Es que
lo que estamos haciendo es restarle a los datos tempranos de la fase de absorción todo el componente de eliminación cuando calculamos estos residuales. Entonces, los números residuales solo tienen la información de la absorción y le sacamos la información que traían de el proceso de eliminación que ocurre al mismo tiempo. Y por eso cuando hacemos la regresión, solo estamos mirando la constante de absorción. No sé si eso le sirva como para pensarlo, el por qué Sí, hacemos sí, el método de los residuos. sí, ahí quedó más claro. Bacán. Entonces esa constante es la de absorción. Esta O constante, sea, claro, es esta, la eh, constante de absorción. ok. Gracias, profe. Ujú. Creo que tomemos el break aquí. No sé si alguien tenga más dudas por ahora. Si no, retomemos a las 12:15, porfa. Vamos a tener que hacer un break corto porque tenemos todavía harto contenido que avanzar. Entonces, a las 12:15 volvemos. ¿Ok? 12:15 aquí. Nos vemos. Yo, profe. Pero estamos más rápido o con el tiempo más encima. ¿Ok? Vamos a continuar donde quedamos. Acá. Tenemos aquí. Ya. Fíjense que el tiempo para llegar a la concentración máxima y luego la concentración máxima es un tiempo y es una concentración clave en la práctica clínica, porque recuerden que la administración de medicamentos está en el contexto de rangos de eficacia, ¿cierto? Entonces tenemos una concentración de eficacia mínima y una concentración de seguridad máxima, una concentración de toxicidad mínima, ¿cierto? Que es como el fondo y el techo de este margen terapéutico de los medicamentos. Entonces, si queremos lograr algún grado de eficacia, necesitamos poner el pic de concentración, por lo menos, dentro de ese margen terapéutico. Entonces, es importante poder conocer cuál es la concentración máxima. Y haciendo el ejercicio, por ejemplo, por el que acabamos de pasar, podemos resolver esa ecuación, esta ecuación que nos ofrece acá, que es una relación entre las constantes de absorción y la constante de eliminación. De hecho, si fuéramos a paper de la literatura, ustedes tengan la duda de, bueno, ¿cuál va a ser el tiempo de concentración máxima para este medicamento que le voy a administrar a este paciente? Pueden ir a buscar un estudio farmacocinético de ese mismo medicamento y aquí el problema sería que la forma farmacéutica y vía de administración sea la misma. Por ejemplo, un comprimido de liberación controlada no es lo mismo que un comprimido de liberación inmediata. Por lo tanto, los parámetros farmacocinéticos no van a ser iguales. Tal vez la eliminación va a ser parecida, pero la absorción seguramente no lo sea. Entonces ahí hay como una primera restricción. Tenemos que estar en el mismo escenario de administración para que esta aproximación con los datos farmacocinéticos yo puedo proyectar lo que le va a pasar a este siguiente paciente, calcular este tiempo para llegar a la concentración máxima. ¿Okay? Pero es solo esta relación logarítmica de constante de absorción partido por la K de eliminación y todo esto dividido por la diferencia entre la constante de absorción menos la constante de eliminación. Con eso encontramos el tiempo para llegar a la concentración máxima, que no siempre coincide con lo que gráficamente uno piensa que sería el tiempo de la concentración máxima. Acá este gráfico lo ilustra. Los puntos de información que se tienen son estos que están acá, estos 3 de eliminación y estos 2 de absorción, y trazando una línea más o menos que se asemeje al proceso, el tiempo para llegar a la concentración máxima acá aparece visiblemente, está como más adelante el tiempo real calculado. Entonces, lo que uno hace usualmente es utilizar esta ecuación para calcular el tiempo máximo, y luego tomamos ese número, digamos, no sé, 2 horas, y volvemos a la ecuación principal, volvemos a esta ecuación, y reemplazamos aquí, tiempo máximo, tenemos toda la otra información,
y vamos a calcular cuál es la concentración máxima que deberíamos observar con esa dosis en este paciente. ¿Ok? Entonces, para eso tiene utilidad calcular el tiempo máximo, el tiempo para llegar a la concentración máxima. ¿Ok? Otro punto que también es relevante es calcular el tiempo de latencia. Acá, este es uno de los libros guía, el Farmacocinética Básica. Le llaman tiempo lag, o lo que nosotros le llamamos tiempo de latencia, a este espacio. ¿Se acuerdan que había dicho que puede ocurrir un espacio de tiempo entre que administramos el medicamento, se desintegra, empieza a disolverse y empieza a ser absorbido, y aparecen las primeras moléculas en concentración plasmática? El tiempo que pasa entre la administración y que tenemos concentración plasmática, si ese tiempo es medible, es relativamente grande. A ese tiempo le vamos a llamar tiempo de latencia, y lo podemos calcular con esto. A es el intercepto de la fase de absorción, y B es el intercepto de la fase de eliminación. Ahí dice elim. ¿Ok? Entonces, el logaritmo natural del intercepto de la fase de absorción dividido por el intercepto de la fase de eliminación, y todo ese logaritmo dividido por la diferencia de las constantes, Ka menos K. ¿Ok? Con eso, ese resultado les va a dar en horas, minutos, lo que sea que tengan las unidades de las constantes. Y ese va a ser el tiempo que va a pasar antes de que encontremos concentración plasmática. O, bueno, para explicar esa primera fase. ¿Ok? Entonces, esto es relativamente sencillo siempre que se observe esto, acá abajo, la proyección de los datos de eliminación con la constante o los residuales se cruzan aquí, a un tiempo desfasado del eje Y, porque cuando no hay tiempo de latencia, el intercepto debería ser el mismo. ¿Ok? Deberían coincidir. El intercepto de la fase de eliminación debería después coincidir con el intercepto de la fase de absorción. En el ejercicio que hicimos, se parecen un poco. Hay un escenario donde podíamos calcular 5,4 y 5,3 en los interceptos. Pero van a haber otros ejercicios en la guía de ejercicio donde esos interceptos claramente no coinciden, y ahí sí se puede calcular un tiempo de latencia. ¿Ok? El clearance lo seguimos calculando de la misma forma, sigue siendo una representación de todos los procesos de eliminación, y de la misma forma como alguna vez hemos preguntado respecto de cuál es la fracción de eliminación urinaria, también podemos preguntar por el clearance renal versus el clearance no renal, pero el clearance total, el clearance principal, se calcula así, en la proporción, el producto entre la K de eliminación y el volumen de distribución. ¿Ok? Finalmente, el área bajo la curva se calcula utilizando el área de los trapecios. Un trapecio son estos rectángulos chuecos. Estos que están acá. Cada uno de estos es un trapecio. ¿Qué le llamo rectángulo chueco? Porque si lo pensáramos así, sería un rectángulo, ¿cierto? Perfecto, o si lo trazáramos acá, también sería un rectángulo, pero lo que hacemos es unir estas dos puntas del proceso con esta figura que termina en chueco en la parte superior. Entonces calculamos el área de ese trapecio de esta forma. El área bajo la curva, recuerden que el concepto, área bajo la curva, era literalmente la superficie que queda por debajo de la curva matemática que estamos analizando. Como acá estamos analizando curvas de concentración plasmática y tiempo, el área bajo la curva siempre va a estar por debajo de esta curva de concentración plasmática en el tiempo. Y recuerden que
administración de un bolus, el área bajo la curva tenía una solución exacta, ¿cierto? Era la concentración inicial partido por K. Y la solución de la integral era exactamente esa expresión matemática. En el caso de la ecuación de administración extravascular, la integral de 0 a infinito de esa expresión matemática no tiene una solución exacta. Entonces ocupamos esta forma de aproximar el cálculo del área bajo la curva, utilizando el modelo o el procedimiento de los trapecios. ¿Okay? Entonces, esto en esencia es súper rudimentario. Es cada punto de concentración plasmática en el tiempo me delimita un trapecio. Entonces yo calculo un trapecio para cada rango de concentración plasmática y tiempo y sumo cada uno de esos trapecios. Eso me va a dar una sumatoria total del área bajo la curva de toda la información que tengo a la vista. Y lo único que tengo que sumar es este último punto. El área bajo la curva del último punto de concentración hacia el infinito, porque los trapecios no me entregan esa información directamente, entonces yo lo tengo que calcular. Y para eso tomo la concentración plasmática del tiempo n, o este último punto, dividido por la constante de eliminación que caracteriza esa región tardía, la región final de eliminación. ¿Ok? Otra forma de aproximar el área de los trapecios sería ocupar los trapecios logarítmicos. Cuando tenemos poca información, cuando tenemos pocos puntos, por ejemplo, este escenario de acá es un escenario bien escuálido en información. Tenemos 3 puntos de eliminación y 2 de absorción. O sea, esta regresión en la fase de absorción tendríamos que tomar este punto máximo. Bueno, ese resultado sería bien deficiente, porque tenemos poca información. Cuando tenemos poca información, la aproximación de los trapecios logarítmicos puede tener más sentido, pero no cambia mucho cuando tenemos harta información y tenemos harta cercanía de puntos. No es una exigencia que nosotros le hacemos que calculen por los trapecios logarítmicos, solo sepan que existe como herramienta y podría darles un poquito de información mejor si es que tuvieran pocos datos de concentración plasmática en el tiempo. Yo les decía que podía esto tener problemas de cálculo cuando hacíamos esta clase presencial. Claro, como que puede ser medio tedioso de hacer todo este cálculo punto por punto. Bueno, el área bajo la curva por los trapecios ya es tedioso porque numéricamente es harto cálculo, harto dedo en la calculadora y entonces alta chance de error. Para los trapecios tiene ese problema. Como ahora todo esto lo podrían hacer por Excel, utilizando las pocas herramientas de copiar y pegar fórmulas, no deberían tener ningún problema en poder resolver uno u otro. Pero les voy a mostrar el proceso de los trapecios en el ejercicio que estábamos viendo. Vamos a volver al libro de Excel. Y voy a llevar esto para otro lado para empezar más limpio. Y insertar. Ya. Entonces, esto. Ahí. Y quiero dibujar. Ya. Los trapecios, como les decíamos, quiere decir hacer esto rectángulo. Ahí, unir un punto con otro, rectángulo. Uno con otro, rectángulo. Bueno, ustedes no van a hacer esto. No lo van a hacer físicamente en el Excel, pero matemáticamente es lo que van a estar haciendo. Van a tener cada una de estas superficies y vamos a hacer el cálculo de la sumatoria de todas estas superficies. Y fíjense que este último punto no es 0, ¿cierto? Y
en un decaimiento exponencial tampoco vamos a llegar a cero. Entonces lo que hacemos es para este último triángulo eventual que existiría acá, para esto ocupamos que el área bajo la curva de n a infinito era igual a la concentración en n partido por la k de eliminación. ¿Ok? Eso es conceptualmente lo que vamos a hacer ahora matemáticamente. ¿Ok? Entonces, vamos con esto. Acá. Voy a limpiar esto. Y voy a poner aquí área bajo la curva del trapecio. No, ABC, trapecio. Ya, entonces, en esta tabla de datos aparece el punto 00, pero no siempre se les entrega el punto 00 en la tabla de datos. Lo que no quiere decir que ustedes no lo tengan que calcular. ¿Ok? Si no estuviera, si ustedes solo tuvieran esta información, si solo tuviéramos esto, siempre hay que calcular el primer trapecio. Bueno, el primer trapecio siempre es un triángulo, porque es el primer punto proyectado hacia el 0, 0. ¿Ok? Entonces siempre va a ser un triángulo de concentración plasmática a 0 y el margen de tiempo. ¿Ok? Por eso ahí voy a traer la ecuación de los trapecios. La voy a dejar por acá. Ya. Entonces, lo voy a calcular a esta altura. Fíjense que acá lo que tenemos es el promedio de la altura. ¿Se acuerdan que la ecuación de la superficie o del área de un rectángulo es base por altura? ¿Cierto? Base por altura. Como acá tenemos este rectángulo chueco que yo les digo, podemos definir a esos rectángulos con dos alturas. Pues la altura, una va a ser más alta que la otra. Por eso entonces tomamos un rectángulo modelo o promedio, calculando este promedio de la altura, I1 más I2 dividido en 2. ¿Ok? Entonces voy a hacer igual, paréntesis, paréntesis. La suma de las dos alturas, es decir, la concentración plasmática más la altura anterior, dividido en 2, es el promedio de la altura, multiplicado por la base. Y la base es el tiempo final menos el tiempo anterior. Entonces va a ser 1 menos 0. ¿Ok? Y esta fórmula aplica para toda la progresión. Entonces fíjense acá, esta de 10. Es el promedio de estas dos alturas, 2,08 más 1,33, todo eso dividido en 2, multiplicado por la base, que sería 18 menos 12, esos 6 unidades que están entre medio. Y así hasta el final, hasta acá. ¿Qué pasa si yo sigo bajando la ecuación para acá? Este primer punto toma estas celdas vacías y estos puntos toman celdas acá, están vacías, entonces nada que ver, ¿cierto? Tenemos que llegar hasta ahí. Ya, como les dije, pues ahora hacemos la sumatoria de todo esto. Esa sumatoria va a ser igual al área bajo la curva de los trapecios, de todos los trapecios, o digámoslo así, de 0 a 48 horas. ¿Ok? El área bajo la curva de 0 a 48 horas va a ser la suma de todos estos trapecios. Función suma de todo eso. ¿Cierto? Ahora hay que hacer la última contribución, esto que estaba acá. Traer esta ecuación, pero más limpia. Esta ecuación. Entonces tenemos, Luciano, cuénteme.
Profe, pero la contribución del primer triángulo que dijo que no era trapecio no cuenta. Sí, pues, ahí está. Pero, claro, verdad, sí, ¿Cierto? no he dicho nada. Porque Sí, es sí, sí. el área de un triángulo, yo creo que Luciano ya lo cachó, pero para los que no lo están viendo, el área de un triángulo era base por altura partido en 2. Y acá como tenemos que C3 es 0, tenemos exactamente un triángulo, pues tenemos la altura, que es C4, por la base, que es la diferencia entre el tiempo 0 y el primer tiempo, y eso dividido en 2. Entonces sí, está considerado el primer triángulo. Ya, ahora nos falta el último triángulo, o el último aporte, llamémoslo así, del área bajo la curva, en este caso de 48 al infinito. Entonces esto va a ser igual a la última concentración dividido por K. Churras, no hemos calculado K, lo voy a dejar acá. Aquí dijimos, ¿cierto? Sí, ya. Entonces tenemos que identificar K. ¿Cómo identificábamos K? Bueno, lo hicimos anteriormente, así que voy a ir a buscar el dato nomás. Esto. Ahí sí, ¿cierto? K lo habíamos hecho en la fase de eliminación, ¿cierto? Una regresión de los últimos 5 o 6 o 4 puntos. Tomábamos ese número de la constante de eliminación y entonces, obedeciendo a esta expresión, que el área bajo la curva del último punto, las 48 horas, al infinito, es igual a la concentración a ese último punto, las 48 horas, dividido por K, obtenemos este valor, esa pequeña contribución. Y entonces ahora el área bajo la curva total, que es de 0 al infinito, esa es la definición de área bajo la curva, es la suma de los dos. 53,4 más 1,3. 54,7. ¿Cierto? Acuérdense de las unidades que tiene área bajo la curva. Área bajo la curva la podemos tomar de estas unidades que hay acá. Siempre es las unidades de concentración plasmática, que en este caso son microgramos partido por ml, pero todo esto dividido por tiempo a la menos 1, es lo mismo que multiplicar por la unidad de tiempo. Entonces acá multiplicamos por la unidad de tiempo que son horas acá. ¿Ok? Esa es como la última parte del desarrollo de, bueno, el ejercicio que nos ofrecía. Si queríamos calcular todos los parámetros farmacocinéticos, esta era la forma de calcular todos. Volumen de distribución, la dosis la entregan, volumen de distribución entonces la pueden calcular. Y área bajo la curva era lo único que faltaba por resolver. Y quiero volver ahora a las diapos porque hay un último punto que siempre me cuesta explicar y que dudo que esta sea la excepción porque ya lo he enseñado tantas veces que... ¿Qué estamos viendo? Esto quiero ver. El último punto que quería ver... no, antes del último punto. Excreción urinaria. Excreción urinaria en este modelo de absorción de primer orden. Esto. Lo que se hace es, a partir de la ecuación principal, se aproxima a la expresión de velocidad de excreción. Entonces, el método que se utiliza es un método similar a la velocidad de excreción. ¿Cómo se ven estos datos? A ver, déjenme marcar, porque la ecuación que van a ocupar va a ser esta. Y el método de velocidad de excreción, me imagino que ya se estarán familiarizando con eso en preparación para el seminario de mañana, ya lo tendrán más o menos dominado. Fíjense que ahora la constante urinaria aparece aquí, en el término preexponencial. Y así es más o menos como se ven los datos. Esto es, creo que es uno de los últimos ejercicios en la parte de administración extravascular. Los datos tienen una tendencia
y luego empiezan a aparecer residuales. Entonces, nuevamente, se puede calcular con el método de los residuales todas las constantes asociadas. Este es el cálculo, perdón, esta es velocidad de excreción, esta es la ecuación que va a gobernar el tratamiento mediante velocidad de excreción, y esta es la ecuación que gobierna el tratamiento mediante ARE. Pero nuevamente, ARE tiene estos requisitos que clínicamente pueden ser desafiantes de lograr, que es conseguir muestrear, colectar toda la orina y colectar hasta que ya no haya eliminación urinaria. Y eso clínicamente puede ser difícil de lograr para poder encontrar este XU en el infinito. Pero si tienen esa información, podrían hacer ese tratamiento de datos. Cuando vean estos ejercicios, miren los tipos de datos que tienen y las ecuaciones que podrían ocupar para abordarlo. ¿Ok? No vamos a hacer el desarrollo de esos tratamientos, lo veremos en el seminario directamente. Pero sí, esto sí es lo último que les quería mostrar en los descuentos, pero esto es lo que les digo que me cuesta traspasarles usualmente. Yo les dije al inicio que partíamos de la convención de que la constante de eliminación es mucho más chica que la constante de absorción. Y lo vimos en los datos que estuvimos revisando, ¿cierto? La K de eliminación era 0,08 y la constante de absorción era 0,3, como órdenes de magnitud más grandes. El fenómeno flip-flop es cuando esa convención se ve desafiada y cambia el orden de las constantes. El problema es que nosotros no sabemos eso hasta que no tenemos la información de un bolus intravenoso. Entonces, para tratar de explicarlo de otra forma, porque no me ha funcionado de otras maneras antes, voy a ir a un ejercicio de la guía que nos pone clínicamente en una situación así. Creo. Sí, ya. Este ejercicio, el ejercicio 29, dice: la administración de un volumen intravenoso de 100 miligramos genera estos datos de concentración plasmática en el tiempo, y esta misma dosis, de manera oral, genera estos datos. Calcule las constantes de velocidad involucrada, existe el fenómeno flip-flop o no. No voy a hacer el desarrollo, pero quiero que hagamos el pensamiento como lógico detrás del desarrollo para ver cómo identificaríamos si hay flip-flop o no. Nuevamente, les dije que la convención es que la constante de eliminación sea más chica que la constante de absorción. Y entonces, por eso el método de los residuos siempre nos hace emerger la constante de eliminación antes que la constante de absorción. Sin embargo, a falta del bolus, lo que hacemos nosotros es aplicar la convención. La constante lenta, el número chico de eliminación, el número grande de absorción. Pero cuando tenemos el bolus siempre nos informa inequívocamente cuál es la constante de eliminación del medicamento, del fármaco. Entonces, teniendo ese número, y después mirando los datos de concentración plasmática en el tiempo después de extravascular, yo puedo rotular esas dos constantes que van a aparecer, la lenta y la rápida, yo ahí las puedo asignar correctamente. Porque si la lenta, la pequeña, se parece al número que me entregó el bolus, la convención aplica. Efectivamente, tengo que la constante de eliminación es más chica que la de absorción. Pero si yo tengo los dos números y del bolus yo veo una constante que se parece a la constante más grande, estamos frente al fenómeno flip-flop. Es decir, la constante de eliminación es más grande que la constante de absorción. Volvamos a los datos para ver si es que reiterar sobre los datos ayuda de otra forma. Acá está escrito esta convención, ¿cierto? Que la constante de absorción es mucho, mucho más grande que la constante de eliminación. Pero, digamos que yo tenía estos datos de concentración plasmática en el tiempo, y de acá me aparece que la constante de eliminación es 0,3.
Entonces digamos que administré un bolus y ese bolus me informa que la constante de eliminación, acuérdense que esto es inequívoco, el bolus siempre me informa inequívocamente la constante de eliminación, me dice que la constante es 0,3. Entonces yo después voy a los datos de concentración plasmática, después de un bolus, después de administración extravascular, y resulta que 0,3 está acá. 0,3 está en la fase rápida, en la constante más grande. Eso entonces significa que estamos frente al fenómeno flip-flop porque la constante de eliminación ahora es la constante grande y no la constante chica, que es lo que la convención me enseñaría normalmente. Eso significa estar frente a un fenómeno flip-flop. Entonces, en esa pregunta que nos decía, identifique si se encuentra frente al fenómeno flip-flop o no, lo que uno hace es esto, pues, ver cuál es la constante de eliminación que me informa la administración intravenosa, y ese número, buscarlo en la constante lenta y en la constante rápida. Si está en la constante lenta, la convención aplica y estamos bien, no hay flip-flop, porque la eliminación es la constante lenta, la más chica. Pero si la eliminación, la constante del bolus, se parece a la constante rápida, 0,3 en el caso que habíamos visto recién, ahí estamos frente al fenómeno flip-flop porque la constante de eliminación ahora resultó ser el número grande en vez del número chico. ¿Qué tal? ¿Cómo me fue en esta versión? ¿Se entiende, no? Profe, ¿Sí? pero al final, en realidad, todo esto del fenómeno flip-flop, ¿qué implicaciones tiene que se vaya a eliminar más rápido? Eso es como lo que entiendo al final de esto, ¿no? Sí, sí, tiene esa implicancia y también, por ejemplo, el cálculo del tiempo de vida media. Si lo hizo primero con la constante lenta, lo asignó equivocadamente porque en realidad tenía que ser con la constante rápida, por ejemplo. Ah, ya, ya. ¿Sí? Las ecuaciones que tienen la K, por ejemplo, que tienen incluida la K. En eso hay que Correcto, tener ojo. Ah, ya. correcto. Sí. Profe, Eso, sí, que no me quedó muy claro, pero, o sea, siento que no lo entendí muy bien, pero lo que sí entendí es que si la constante de eliminación de la administración por bolus es más parecida a la cada absorción de la administración extravascular, en ese caso hay flip-flop. correcto. Y si es que se parece la constante en verdad a la K de eliminación extravascular, ahí no hay flip-flop. O sea, Correcto. entendí eso, pero no entiendo como el trasfondo. No, eso es exactamente, lo que pasa es que el trasfondo es que ustedes van a enfrentar la administración extravascular a falta de bolus. Imagínense este escenario clínico. Ustedes administraron extravascularmente sin haber administrado ante un bolus porque lo que tenían era la tableta, el comprimido del medicamento, ¿no? Lo administran, hacen el estudio farmacocinético. Y tiempo después se desarrolla la formulación inyectable. Y van a tener la información ahí recién de la constante de eliminación. Entonces, al comienzo, en su estudio farmacocinético, solo tiene la información de extravascular y va a tener una constante lenta y una constante rápida. Eso siempre va a ocurrir en el método de los residuos. Las ecuaciones con dos términos exponenciales siempre va a tener una velocidad lenta y una velocidad rápida. Sin conocer el bolus, la convención nos dice que la constante lenta la vamos a asumir como la constante de eliminación, el número chico. Lo vamos a asumir como la constante de eliminación y la constante rápida va a ser la constante de absorción. Si no tiene bolus, eso es todo lo que puede hacer con la información que tiene. Pero como le dije, no sé, meses después, semanas después, se desarrolla la formulación inyectable y puede hacer ese experimento, puede hacer ese estudio. Y ahí recién va a poder etiquetar correctamente a la constante lenta y a la constante rápida en términos de la constante de eliminación real que proviene del bolus. Y la otra entonces va a ser la de absorción. Entonces, como usted bien dice, si esa constante que aparece del bolus se parece a la constante de eliminación que le habíamos llamado
En la administración extravascular, todo bien, pues, se mantiene la convención, no hay flip-flop. Pero si ese número se parece a la constante rápida, al número grande, ahí sí tenemos el fenómeno de flip-flop, estamos observando el fenómeno de flip-flop. ¿Y qué consecuencia tendría eso en la práctica? Bueno, que todo este periodo que usted estuvo trabajando con que la K de eliminación era este número chico, y había calculado a lo mejor un tiempo de vida media, un clearance asociado a ese número, lo tiene que recalcular en función de la constante de eliminación del bolus. Profe, y en base al gráfico que nosotros tenemos ahí, igual no se puede como intuir el fenómeno, No, ¿no? no, matemáticamente el método de los residuos siempre cursa con que la constante lenta siempre va a estar acá, en la fase tardía, por la ecuación principal. Por la ecuación principal, acuérdese que cuando el tiempo tiende a infinito, o el tiempo tiende a números grandes, lo que está multiplicando por la Ka crece, 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 y entonces e elevado a este número muy negativo tiende a 0. Entonces, por eso, de la fase tardía siempre aislamos la constante más lenta. El método de los residuos siempre funciona así. La fase tardía siempre es la constante más lenta, y la fase temprana aparece la constante rápida. Entonces, del procedimiento mismo de los residuos nunca va a poder identificar si efectivamente es eliminación o absorción. La única forma real de identificarlo es administrar un bolus de la misma molécula, y el bolus siempre nos informa de la constante de eliminación. Ah, ya. Y es que en ese gráfico como que me genera duda, o en verdad es porque es distinto al otro que habíamos visto, los últimos puntos, los que están como a tiempo, como 12, pasadito del 15 y cerca del 25, esos puntos están como muy lejanos, entonces me generaban como dudas porque en el otro ejemplo que habíamos visto, la línea se trazaba como en base a los puntos que estaban como antes de, como no tan cercano al cero. No, lo que pasa es que acá no se ve bien. A ver, creo que acá puedo... Mira, si lo ponemos en escala logarítmica, ahí como que se deja de confundir, ¿o no? Como que se ve que está todo en la misma línea de tendencia, ¿no? Sí, ahí sí. Entonces, claro, es un decaimiento exponencial. Acuérdese que los decaimientos exponenciales siempre son asintóticos al eje X. Nunca van a ser 0, pero van a ser muy cercanos a 0. Y pero si lo ponemos en siempre- escala logarítmica, ahí nos damos cuenta que en realidad son parte de la misma tendencia que le llamamos K, pero matemáticamente en realidad lo que es la constante lenta. Esta fase tardía es la constante lenta siempre, y la fase temprana es la constante rápida. ya, siempre tenemos que verlo con el eje Y en escala logarítmica. Sí, sí, definitivamente clarifica como las tendencias que está observando. Ya. ¿Más dudas antes que nos desconectemos, chiquillos? Si no, mañana, bueno, mañana tienen el segundo seminario, va a ser con la profe Nela, ya les publicó ella cuáles son los ejercicios que van a discutir, preparen por lo menos eso, pero ojalá puedan preparar todos los ejercicios de la guía. Si tienen dudas de los ejercicios de la parte 1, también mañana una oportunidad para resolverlo. El control les va a llegar a ustedes, a cada uno de los grupos, a las 11 de la mañana, se va a abrir la tarea a las 11 de la mañana, y tienen hasta las 11 de la mañana del jueves para entregar, pero la idea es que lo desarrollen durante el resto de las 11 a las 1. En ese gráfico, ¿cómo se hace para sacar la concentración proyectada? De la misma forma, creo que Sofía, ¿sí es? Sí, Sofía. Acá, de la misma forma, usted va a tener esta fase tardía a la que hacemos la línea de tendencia, ¿cierto? Y vamos a tener acá
concentración proyectada es igual a el intercepto por E elevado a menos KT. Entonces, con esta ecuación, saca los puntos de acá, genera esos puntos. Y luego hace los residuales calculando esas diferencias. Creo que estos son datos también de alguno de los ejercicios, ya no me acuerdo. Sí, se trabaja con la escala logarítmica, pero acuérdense que no tienen que hacer conversiones logarítmicas. Pero sí, de la misma forma que como lo vimos previamente, les voy a subir nuevamente la planilla para que la tengan como referencia. Eso. ¿Ok? Bien. Bueno, quedamos hasta aquí. Y mañana entonces, 9:15, arrancan con el seminario. Y bueno, quienes están citados en el grupo 3 del trabajo práctico, también nos vemos mañana en el trabajo práctico. ¿Ok? Que estén todos bien. Chao, chao, chao. Gracias, profe. Profe. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao, chao. Profe, gracias.